buenos días para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial a nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Habilidades Comunicacionales del Ser, que hace parte del ciclo de capacitación en habilidades humanas. La comunicación es un proceso que ocurre en los vínculos humanos de forma circular, interaccional y realimentada, en el cual es imposible no participar. Esa esencia es el ejercicio de la naturaleza social del hombre, que se apoya en nuestra misma esencia. Asimismo, simboliza, representa y aborda la realidad en una forma compartida, con nuestras percepciones, afectos, sentimientos, ideas y actuaciones particulares. Influimos permanentemente en todos los seres, de forma consciente o no consciente. En este proceso de comunicación, cada individuo participa de manera verbal y no verbal, utilizando no solamente significados compartidos, sino significantes, medios y canales que tienen que ver con la cultura y subcultura de cada uno, las cuales están sujetas permanentemente a cambios de todo tipo. Tal es el caso de las circunstancias que ha traído la actual pandemia. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Arbey Mena Bedoya, trabajador social y psicólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en trabajo social familiar de la Universidad Pontificia Bolivariana, con experiencia de más de 7 años con adolescentes involucrados en procesos penales. Actualmente se desempeña como asistente social en el Juzgado Cuarto de Familia de Medellín. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con mucho gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Arbey Mena Bedoya, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Alexandra. Un saludo extensivo desde la bella ciudad de Medellín para la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los empleados judiciales asistentes, colegas y amigos asistentes sociales de todo el país y demás público que nos acompaña. En esta mañana vamos a proponernos desarrollar un tema muy particular que tiene que ver con las habilidades comunicacionales del ser. Y para ello me permito inicialmente hacer una analogía con algo que nos ha sido común en muchos momentos a todos. Muchos de nosotros hemos estado en algún momento en esas clases o prácticas de yoga, donde una de las premisas fundamentales es poder llevar adelante una respiración consciente. Partimos de que nosotros respiramos desde que nacemos, pero muchas veces no nos damos cuenta de qué manera estamos haciéndolo. Estas prácticas en yoga y las disciplinas afines nos dicen que si aprendemos a hacer una respiración más consciente, vamos a poder mejorar y prevenir muchos de los problemas físicos que podemos tener a nivel digestivo, a nivel de presión arterial, a nivel de algunas dolencias y molestias que ocurren en nuestro organismo, al tiempo que vamos a poder también mejorar en términos de lo emocional, dejando a un lado un poco ansiedades, un poco de angustia y logrando un poco de tranquilidad y paz en nuestro ser, lo cual de alguna manera va a influir en la manera como nos estamos relacionando con los otros, con las otras personas en nuestro entorno cotidiano. De igual forma, el tema de la comunicación es un asunto bien particular porque igualmente desde que nacemos nos estamos comunicando con ese otro que está a nuestro alrededor, iniciando con nuestros padres, las primeras figuras que tenemos a la mano.
pero muchas veces aprendemos a comunicarnos de maneras muy particulares de las cuales no nos damos cuenta y terminamos por legitimar muchas de nuestras maneras de comunicarnos cuando no nos damos cuenta que aún haciéndolo de manera inconsciente estamos influyendo en el otro, para el cual en ocasiones nos estamos convirtiendo en figuras, en algunas ocasiones hasta tóxicas, en todo caso nocivas o amenazantes en nuestra cotidianidad. Es por eso que la invitación es a que pensemos un poco en la manera como nos estamos comunicando, en esas habilidades comunicacionales del ser, para lograr entonces tener un poco más de control y hacerlo de una manera más responsable y así poder influir de mejor manera en los otros, teniendo una mayor salud no solamente en lo físico, sino especialmente en lo interaccional. Para llevar a cabo este trabajo, entonces, me voy a proponer unos objetivos. Estos objetivos, más allá de esta charla, que sabemos que en todo caso se convierten en únicamente un abrebocas, una sensibilización con el tema. De igual manera, estos objetivos espero que nos puedan permitir a cada uno de nosotros cumplirnos a partir de un reconocimiento de todos los factores que están en juego en los procesos comunicacionales. El primero de ellos es conocer algunos elementos que se han derivado de los cambios que esta época de pandemia ha incorporado al proceso comunicacional, para que se nos permita intervenirlos como un proceso inevitable e inherente a la sociedad, a la condición humana, que también está sujeto a cambios y transformaciones. Un segundo objetivo sería construir alternativas de manejo funcional de esa comunicación en la coyuntura que se deriva de la pandemia, con las variantes para el proceso comunicativo. Y en un tercer momento, poder lograr que esas condiciones de la comunicación puedan proporcionarnos un mejor estar en nuestros entornos inmediatos. El tema entonces lo desarrollamos a partir de tres subtemas. El primero es la comunicación humana, donde vamos a plantear algunos elementos generales, algunos elementos que son comunes al proceso comunicativo, que han estado desde hace muchos años, nos han aportado los investigadores. En un segundo momento vamos a plantear entonces cómo me comunico yo ahora, y cuando digo yo ahora, me refiero a esta época que está viviendo el país y el mundo, y en la época de la pandemia. Por último, vamos a plantear cómo se comunica el otro ahora, ese otro que muchas veces no tenemos en cuenta la forma como estamos influyendo con nuestras acciones y nuestra manera de comunicarnos. Empezamos entonces a plantear los aspectos de la comunicación humana, ¿sí? Y como se planteaba inicialmente, la comunicación humana como proceso circular y como proceso interaccional y realimentado es algo que permanentemente estamos llevando a cabo al estar intercambiando mensajes, al estar comunicándonos con el otro. A su vez generamos que este nos provoque respuestas, que esto nos emita unas respuestas, las cuales van a propiciar en nosotros nuevos estímulos. Es decir, en esa interacción nos vamos realimentando cada vez más, donde un mensaje de nuestra parte tiene muchas posibilidades de respuesta por parte del otro, y algunos de los comportamientos de los otros están mediados por innumerables estímulos. Si entonces esto necesariamente está inscrito en la naturaleza social del hombre, ¿sí? Es imposible no participar de ese proceso comunicativo, y necesariamente esto se está apoyando en la capacidad que todos los seres humanos tenemos para simbolizar, es decir, de la manera como nosotros aprendemos a apropiarnos del entorno que nos sucede, y de igual manera a influir en el otro
como lo decíamos, a veces de manera consciente o no consciente. Hay una primera reflexión entonces que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos todos nosotros, y es en cómo estamos influyendo en el otro en los diferentes ámbitos. Pocas veces nos ocupamos de eso, de pensar en lo que estamos provocando en esa otra persona, y eso lo podemos ver en el campo personal, en el campo familiar y en el campo social, campo en el cual nosotros podemos dar un lugar a lo que tiene que ver con lo laboral, y dentro del campo laboral con nuestros equipos de trabajo y con nuestros usuarios, a los que llamamos nosotros nuestra razón de ser. Y es que sabemos, y se ha dicho siempre, que es que nuestro sitio de trabajo es nuestro segundo hogar, porque allí estamos permaneciendo la mayor parte del día. Allí estamos llevando a cabo esas actividades que nos permiten no solamente la supervivencia, sino también atender muchos gustos y preferencias y ocupar un lugar significativo en la dinámica social. Pero ¿qué pasa? Que precisamente por ser esos grupos más próximos, es con ellos con los que muchas veces se nos presentan mayores dificultades de interacción que trascienden al desempeño con nuestros usuarios. No es lo mismo la acostumbrada frase que nosotros utilizamos de si no me entiende es problema de él o de ella, o quizá esa frase que es un poco más desconsiderada o desobligante, y es decir, es que yo hablo así o es que yo soy así. No es lo mismo decir esto cuando estoy de manera indirecta trasladando la responsabilidad al otro de que se acomode a mi forma de ser, ¿sí? De que es el mundo el que debe cambiar para acomodarse a lo que soy yo. No es lo mismo eso a procurar que el mensaje que enviamos al otro sea un mensaje claro, sea un mensaje comprensible, o buscar la manera de que el mensaje que estamos emitiendo llegue a la otra persona, de modo que esa persona se sienta comprendida, se sienta considerada, pero sobre todo se sienta respetada. Una manera que en ocasiones se utiliza es la frase, cuando transmitimos un mensaje, me hago entender. Esta frase, si no se nos convierte en muletilla, como algunos utilizan, el me entiende, o me hago entender, si lo utilizamos de manera adecuada, con el verdadero sentido que tiene, le estamos transmitiendo al otro un mensaje, no solamente de respeto, sino también un mensaje de consideración. La capacidad para comunicar actitudes y la capacidad para nosotros poder influir en las demás personas está determinada, según la psicóloga especialista en promoción y comunicación en salud, María Elena Arango Arcila, en 3 componentes o 3 herramientas fundamentales, donde la palabra va a ocupar un 7%, el tono de la voz un 38% y la expresión de nuestro cuerpo un 55%. Vemos entonces cómo la palabra adquiere o se le asigna el menor valor en el proceso comunicativo. Vemos entonces también la importancia de lo que nosotros llamamos el tonito con el cual el otro se comunica, que alcanza a ejercer en nosotros una influencia tan marcada que alcanza a determinar incluso muchos de nuestros actos, aún en ausencia de esa persona. Pero más que el tono de la voz, miramos en un 55% el valor que tiene la expresión del cuerpo, esos gestos, esos ademanes, esos movimientos de nuestro cuerpo están entregando al otro un mensaje tan grande, tan amplio, comunicativo, que aún nosotros, en ausencia de esa otra persona, en ocasiones alcanzamos a representarlo, ¿sí? Sabemos cuándo, a veces por gracia, por dinámica, por algún motivo, en ausencia de esa persona, utilizando algunas de sus palabras, en mayor medida nos estamos apoyando en el tono, en los movimientos, y estamos mostrando cómo esa persona hace presencia y mantiene presencia. Está comunicando, está influyendo en nosotros cuando
las palabras adquieren el menor valor y lo que esa persona representa es lo que está determinando muchas veces nuestro actuar. Esto en los diferentes entornos en los cuales estamos interactuando de manera cotidiana. Ya desde 1974, Paul Watzlawick, en su texto Teoría de la Comunicación Humana, a partir de sus investigaciones en familia, descubrió y planteó la importancia de una teoría de sistemas que estaba basada en la comunicación. Y esa postura se le dio en llamar enfoque interaccional. El enfoque interaccional es un modelo en el cual se concibe la comunicación como un sistema abierto en el cual de forma permanente se están intercambiando mensajes mediante las interacciones. Nos plantea Watzlawick 5 axiomas exploratorios de la comunicación humana. De ellos vamos a rescatar 2 en particular. Y el primero de ellos, que tiene que ver con esta imagen que estamos observando, es que es imposible no comunicar. A veces nos esforzamos por no comunicar, por no decir nada, o pensamos que no estamos comunicando al otro. Cuando asumimos en el momento en que estamos o en un ascensor, como en este caso, o cuando estamos en un taxi, con nuestro silencio pensamos que no estamos comunicando, pero en verdad estamos diciendo, no me interesa en este momento establecer ningún vínculo comunicativo o no me siento cómodo con la situación que estoy viviendo en el momento. Un segundo axioma exploratorio nos habla de los niveles de contenido y las relaciones de la comunicación, que tiene que ver precisamente con esos significados y esos significantes compartidos en los diferentes grupos, culturas y subculturas en las cuales interactuamos a diario. Un tercer axioma exploratorio habla de la puntuación de la secuencia de hechos. Es una especie de paquete de información que constantemente estamos intercambiando cuando pasamos de un tema a otro. Puntualizamos uno y continuamos con otro. Un cuarto axioma tiene que ver con la comunicación digital y la comunicación analógica, la cual se refiere a la manera como estamos entendiendo ese mensaje comunicacional de acuerdo al tipo de vínculo, de acuerdo a la relación y al entorno del proceso comunicativo que estamos llevando. Por último, nos habla de una interacción simétrica y una interacción complementaria, donde, en contraparte del primer axioma exploratorio, si bien es cierto que es imposible no comunicar, también es cierto que es imposible no responder. Y saben ustedes que incluso de manera muy particular con las personas más próximas afectivamente a nosotros, terminamos por comprendernos, por comunicarnos desde el silencio. Se ha dado en llamar entonces habilidades comunicativas a unos procesos que en el campo empresarial y en el campo organizacional han terminado por denominarse estas habilidades comunicativas dentro de lo que es llamado las habilidades blandas. ¿Y qué son las habilidades blandas? No son otra cosa que las posibilidades de comunicarse teniendo en cuenta el aspecto humano, teniendo en cuenta los asuntos relacionales, la parte emocional, la parte psicológica, en el encuentro y en la relación con las demás personas. Estas habilidades blandas estarían en contraparte con lo que son las destrezas propias de cada profesión, a lo que bien se llamaría habilidades o destrezas duras. Entonces vemos nosotros que más allá de lo que tiene que ver con nuestro aparato fonológico, lo que es innato al sujeto, nos encontramos con lo que se llaman las habilidades para comunicar, que tienen que ver con la capacidad que tengo o no tengo para posibilitar que mi mensaje en determinado momento llegue a las demás personas
de manera clara en cumplimiento del objetivo que nos estamos proponiendo, o lo que se ha dado en llamar el saber hablar, en contraparte o en complemento con esa otra habilidad, y es la posibilidad que le estoy dando al otro en el proceso comunicativo, de que igual esa otra persona también cumpla con sus objetivos, también pueda darse a entender y también pueda formar parte de dicho proceso. Y esto necesariamente tiene que ver con la importancia que le estamos dando al lugar y a los objetivos nuestros en ese proceso comunicativo, tanto como al lugar y a los objetivos de las demás personas en ese proceso. Sería entonces lo que llamamos comúnmente el saber escuchar también al otro. Dentro de las habilidades blandas, entonces, se le ha dado prioridad a características de las personas en las grandes empresas, como la paciencia, ¿sí? Alguien dice, es que para este trabajo necesitamos a alguien cuyas cualidades y cuyas capacidades comunicativas tengan que ver con escuchar al otro, con ser muy paciente, con el manejo del tiempo, ¿sí? Que le rinda bastante, que pueda tener un buen desempeño desde el punto de vista del manejo del tiempo, pero sobre todo una habilidad muy particular es la asertividad. La asertividad entonces que tiene que ver con poder llevar el mensaje a las demás personas de manera clara, de manera contundente, pero también de manera respetuosa, de manera amigable y posibilitando que todo sea tan claro, que no haya lugar definitivamente al malentendido, ¿sí? Entonces aparece otra de ellas que tiene que ver, estas habilidades blandas, con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional a nivel de las empresas nos está hablando entonces desde el especialista en psicología clínica Roger Collazos, en un artículo que presentó en el periódico El País, ahora en enero de este año, con la posibilidad que yo tengo para el autoconocimiento, ¿sí? La inteligencia emocional entonces nos está hablando de hasta dónde yo soy capaz de conocerme, de saber quién soy y por lo tanto de cómo reacciono. Y desde ahí la posibilidad que yo tengo de ser flexible en el trato con las demás personas, tener un trato hacia las demás personas de modo que produzca en ellas motivación en el proceso comunicativo. Es decir, miren estos elementos de la comunicación humana. ¿Cuánto pueden nosotros aportarnos en el mundo empresarial? O por el contrario, ¿cuánto estamos enfermando nosotros en el mundo empresarial por no tener en cuenta todos estos aspectos de los cuales vamos a empezar a partir de hoy a hacernos más conscientes? Y es que entonces estas habilidades, estas categorías, estas características se han vuelto tan importantes en el mundo empresarial y organizacional que no solamente han optado por incluirlas en los diferentes perfiles profesionales, buscar personas con estas características comunicacionales, con estas habilidades blandas, sino que además se ha vuelto muy común en nuestro medio realizar capacitaciones en términos de habilidades, de otras habilidades como la empatía, el manejo de las emociones, la resiliencia, el liderazgo, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia. Habilidades blandas supremamente importantes en el mundo empresarial, pero que siendo aún tan importantes, el tema de la comunicación y la habilidad para comunicar se vuelve transversal a todas ellas. Es decir, necesito tener una buena habilidad comunicativa para poder ejercer un buen liderazgo en mi empresa. Necesito tener una buena habilidad comunicativa para poder trabajar en equipo, para poder controlar mis emociones, para poder ser empáticos con el otro y mostrar mi sentido de pertenencia. Porque si yo no tengo unas buenas habilidades comunicativas, termino por expresar lo que no quiero expresar. Como cuando dicen, yo por hacer bonito terminé por haciendo feo, porque mi mensaje no fue de buen recibo, no tuvo el impacto que yo esperaba,
porque por comunicar una cosa terminé enviando al otro un mensaje que a mi forma de ver es erróneo conforme a mis intereses. Bueno, todas estas habilidades comunicativas forman parte de los elementos básicos que siempre se han tenido en cuenta, que siempre están en juego y que tenemos que hacernos conscientes de cómo lo estamos llevando a cabo. Pero entonces surge la pregunta, bueno, ¿y con la pandemia qué? En tiempos donde estamos ajustando un año de haber llegado el primer caso de coronavirus a este país, un año en que una semana después el gobierno nacional decreta el aislamiento progresivo, la pandemia, la situación de pandemia mundial. Entonces hay una pregunta y es, bueno, pero todos estos elementos comunicativos, siendo tan importantes, siendo tan fundamentales, ¿cómo podemos nosotros o cómo lo estamos nosotros teniendo en cuenta o poder valorar en tiempos de pandemia? Iniciamos entonces el segundo tema que se llama ¿cómo me comunico yo ahora? ¿Cómo me comunico ahora en este tiempo cuando ha habido tantos cambios, cuando hemos estado presos de tantas situaciones que se nos vinieron de manera inesperada? Nos encontramos entonces con que todo lo considerado hasta ahora, ¿sí? Todos estos planteamientos que he realizado nos ofrecen un panorama que de por sí nos está exigiendo un actuar consciente, un actuar que nos responsabilice frente a la manera de comunicarnos con el otro a todo nivel, pero en una perspectiva de consideración y de respeto por el otro, para nuestro caso en particular, con nuestros equipos de trabajo y con nuestros usuarios. La alerta por pandemia entonces empezó a trastocar toda nuestra vida en general. Medidas como el distanciamiento social, medidas como el uso de tapabocas u otros artefactos, otros elementos, caretas, medidas como el quédate en casa, medidas como el teletrabajo o trabajo en casa, ¿sí? Llegaron de una manera inesperada, de una manera agresiva, a romper contra las demás formas de intercambio del humano, como es el abrazo y el diferente tipo de contacto físico. Nosotros, tal vez por poblaciones, unos más que otros, hemos estado muy acostumbrados al contacto físico. Lo mínimo que hacemos con alguien que nos presentan, que nos encontramos, era un apretón de manos o era una palmadita en el pecho, sí, perdón, en la espalda, o era un gran abrazo o un beso. Primero con las personas más cercanas a nosotros, con las que tenemos un vínculo afectivo, pero de cualquier manera, era una manera de comunicarnos, era una manera no verbal de expresar nuestro cariño y que forma parte de esa naturaleza humana. Todo esto se viene al traste. Todo esto entonces empieza a ejercer una gran influencia en nosotros, a limitarnos ese contacto con lo humano, ¿sí? Porque empiezan ya a proliferar otras maneras, otras formas de comunicación. Empiezan a predominar entonces medidas como el contacto telefónico, el internet, los emails, las videollamadas, las videoconferencias y una gran multitud de grupos de WhatsApp que terminan muchas veces por ahogarnos más que desahogarnos. Antes de la pandemia nosotros utilizábamos el WhatsApp como una manera de tal vez de recrearnos, de desahogarnos con nuestros amigos, de comunicarnos con nuestra familia, de transmitir afectos, todo este tipo de cosas. Con la pandemia entonces se volvió fundamental los grupos de WhatsApp y ya no estamos en uno ni en dos, sino en 3 o 4 y muchas personas, conforme estuve dialogando últimamente en la preparación de esta conferencia,
terminan por ahogarse, terminan por asfixiarse, ¿sí? Y terminan por sentir una angustia de comunicar, un afán de comunicar, que ya no saben ni por dónde, ni cómo o en qué momento los está superando en sus capacidades y en su tranquilidad. Nos damos cuenta entonces de que lo que pasa es que ya no es funcional comunicarnos con los viejos esquemas que antes utilizábamos, donde los canales de comunicación con el otro ya no son los mismos, donde por un lado nos están aquietando, ¿sí? Pero también nos están exigiendo velocidad para aprender, velocidad para resolver los asuntos, velocidad de acción, elaboración del mensaje, capacidad de comprensión, ¿sí? O sea, se nos volvió en muchos momentos un mare magnum que a veces está superando nuestras reales capacidades, nuestras actitudes y hasta nuestra paz. ¿Cómo me comunico yo ahora cuando lo conveniente incluso es ya no salir a la calle? Aun cuando muchas veces dejemos de asolearnos, dejemos de hacer ejercicio, dejemos de sentir eso que es fundamental y que nos nutre tanto como es el contacto humano, ¿sí? Muchos de nosotros nos damos cuenta que se nos va yendo el día con el trabajo en casa y que nos olvidamos hasta de salir a tomar un poco el sol, que se nos pasó la hora incluso de ese ejercicio que en algún momento nos propusimos empezar a hacer, que ni siquiera tenemos ya contacto con esas personas que antes nos gratificaban tanto. Y hay un problema muy grande, y es que el estrés empieza a cobrarnos factura, ¿sí? Con carencias materiales y afectivas en muchos casos, ¿sí? Nos dimos cuenta y nos damos cuenta, incluso algunas personas, parientes o cercanos a nosotros, cómo el encierro implicó dejar sus trabajos, aislarse, a costa de que ya no pudieran tener los mismos tipos de ingresos. Sabemos que en muchas ocasiones nos hemos sentido tan privilegiados porque no hemos sufrido por esto, pero también ha habido muchas carencias afectivas, ¿sí? Ya no podemos entonces abrazar a ese otro, ya no podemos estar con ese otro que nos aportaba tanto cariño, ya no podemos visitar a los abuelos, ¿sí? Muchos aprendizajes forzados también frente al analfabetismo tecnológico. Muchos de nosotros nos encontramos con eso, y es que no sabemos cómo. Había anteriormente una idea de que tal vez las personas en ciertos rangos de edad teníamos menos habilidades para todos estos asuntos que tienen que ver con la tecnología, ¿sí? Pero sucede que aún hemos visto personas de los llamados millennials, personas que no están en estos rangos de edad y que también han entrado en crisis con el manejo de la tecnología. Entonces empieza a manejarse una gran carga de angustia o una grandes cargas de ansiedad que dan paso a eso de lo cual nos hemos estado anoticiando tanto en el último tiempo, y es la violencia intrafamiliar. Nos hemos dado cuenta de tantos índices de violencia intrafamiliar, gran demanda de consulta y de tratamiento psicológico y de tratamiento psiquiátrico, ¿sí? Que para colmo muchas veces no se puede llevar siquiera a cabo de manera presencial, sino que se tiene que hacer de manera virtual. Y otro aspecto bien preocupante entonces, a partir de toda esta gran carga emocional que está desbordando de manera enorme las capacidades de autocontrol, es esa ruptura en las relaciones afectivas, ¿sí? Donde muchas veces ese otro que por fortuna hemos podido tener a nuestro lado, con el cual tenemos tantas expectativas, con el cual nos sentimos favorecidos por tener a nuestro lado, termina por volverse una figura asfixiante al estar acompañándonos durante las 24 horas del día. Y es que el espacio laboral y el espacio familiar privado se volvió uno solo. Entonces, eso hace y eso permite que la comunicación entonces se vuelva un asunto tan delicado de manejar para evitar esos momentos de crisis.
Esta pandemia entonces, este tiempo, nos ha tocado lamentablemente a todos, sin importar la clase social, porque también los ministros se mueren, sin importar la formación académica, sin importar el sexo, la edad, el género, la raza, sin ningún distingo. Hemos visto personajes de todo nivel en las UCIs, en los hospitales, el sufrimiento de las familias por la despedida de los seres queridos, con toda una gran cantidad de carga emocional, que muchas veces decimos, hombre, no nos pongamos tan trágicos frente a lo que está sucediendo, pero que realmente nos damos cuenta que en ocasiones el hacernos fuertes tampoco es la solución, que ya incluso no podemos programar actividades a corto y a mediano plazo, y muchísimo menos a largo plazo. Entonces es un asunto que a veces pretendemos desconocer en nosotros, ¿sí? Pero terminamos porque al desconocer lo que está pasando en nosotros mismos, la manera como estamos viviendo todas estas angustias, el desconocerlo en nosotros hace que igualmente lo estemos desconociendo en el otro, y que al estar desconociendo la manera como el otro está vivenciando todas estas circunstancias, estamos muchas veces agrediendo e irrespetando a ese otro que también ha estado sufriendo. Nos corresponde entonces afinar ese saber que ha sido tocante a nuestros conocimientos previos, ese saber que ha tenido que ver con la manera como nosotros nos hemos estado comunicando ordinariamente, pero que ya no nos es tan funcional. Ese saber con respecto a nosotros mismos, que tal vez en otros tiempos no nos habíamos dado a la tarea de entender, de investigar, de comprender, incluso de reevaluar, porque como decía ahora, lo damos por descontado, terminamos por legitimar nuestros comportamientos sin percatarnos de la influencia que están dándose en las demás personas. Necesitamos entonces afinar ese saber para poder desarrollar lo que sería el hacer en términos de nuevas habilidades para llevar a cabo los procesos comunicativos. Y es que este asunto de la pandemia a todos nosotros lamentablemente nos sacó de nuestra zona de confort a nivel de las relaciones tanto horizontales como verticales. La pandemia vino a romper con todo el orden establecido e hizo que fuera obligatorio y además de manera apresurada instaurar nuevos protocolos y nuevas pautas de interacción. Hemos hecho énfasis en muchos protocolos, muchas formas, muchos procedimientos, pero lamentablemente en las pautas de interacción hemos estado un poquito retrasados, y es ahí donde viene a colación este tema tan importante de las habilidades comunicativas del ser. Nos encontramos entonces en momentos donde ya un tapabocas no es un distintivo del personal de la salud. Nosotros en la calle veíamos a alguien con un tapabocas y pensábamos que trabajaba en una entidad médica. En su tiempo nos sorprendía ver a alguien cuando hubo alguna proliferación de las enfermedades infectocontagiosas, y tal vez nos causaba un poco como de rechazo, pero nos dimos cuenta que más que esa persona afectarnos a nosotros, se estaban protegiendo contra, digamos, las razones que tendrían ellas para enfermarse, ¿sí? Por sus bajas defensas, ¿sí? Es decir, a todo tipo de amenaza viral. Terminamos entonces por darnos cuenta que ese tapabocas hoy en día es un significado de protección, pero también de distanciamiento, ¿sí? Pero además de un significado de protección y distanciamiento, es un significante de que hemos estado muy mal, de que la sociedad empezó a enfermarse, ¿sí? De que yo me tengo que poner un tapabocas, entonces es que yo estoy enfermo. Empiezan a anidar en nuestra mente todo ese tipo de significantes, todo ese tipo de fantasmas, de figuras amenazantes. El encierro empezó de manera paulatina, ¿sí? Y veíamos de pronto cuando todavía podíamos ir a sitios públicos o en el transporte público, ¿sí? O en un supermercado, que tal vez fue el lugar
de los últimos lugares pues que podían vedarse. Ya con el pico y cédula pues se restringió pues aún más, pero entonces nos encontrábamos a veces en unos lugares que se nos hacían como tan preocupantes, en algo en el ambiente que nos incomodaban. Bueno, yo estoy enfermo, tú estás enfermo, no te me acerques, ¿sí? No, recuerda que hay un distanciamiento de 2 metros, ¿sí? Debemos mantener este distanciamiento. Yo tengo miedo y finalmente todos somos sospechosos, ¿sí? De llevarle el virus al otro o de recibirlo del otro. Por eso ni con nuestra familia ni con nuestros seres más queridos podíamos acercarnos. En lo cotidiano hemos podido, pues vamos como en proceso, de pronto con un poquito más de esperanza para muchos. Ahora entonces miramos dentro de estas circunstancias cómo se está comunicando el otro ahora, ¿sí? Dentro de todo esto, esas habilidades comunicacionales del ser, eso que es propio de la comunicación humana, eso que se ha visto tan restringido entonces con la pandemia, cómo lo está haciendo el otro, ¿sí? Es observarnos nosotros, a veces lo hacemos como a la inversa, y es que miramos al otro, pero la propuesta en este momento es mirémonos a nosotros mismos. Entonces miremos ahora sí cómo se comunica el otro y nos damos cuenta que si nosotros entendemos cómo nosotros nos estamos comunicando con ese otro, vamos entonces de manera más fácil a entender cómo se está comunicando el otro en el momento, porque el otro tiene las mismas razones para estar angustiado como podemos estar nosotros, las mismas razones para estar ansiosos en tantos momentos, para tener los mismos miedos, para sentirse limitado en el intercambio social. Pero ese otro también tiene las mismas razones para tratar de mantener una ilusión de que las cosas van a cambiar, ¿sí? Van a cambiar y pensamos, bueno, ¿de qué manera? ¿Para bien o para mal? ¿Sí? Porque también son muchos mitos, muchos planteamientos, muchas cosas que muchos avisoran, que muchos simplemente están planteando desde lo que se les ocurre. ¿Cómo se comunica el otro ahora cuando nosotros no podemos ni siquiera ver la expresión de su rostro? Porque ese otro debe tener un tapabocas. Ese otro tiene un impedimento que hace que el mensaje verbal sea más difícil que lo transmita de manera clara y por lo tanto tenga que hacer grandes esfuerzos para darse a entender. Nosotros todos tenemos características diferentes, todos somos diferentes, pero vemos a esa otra persona a veces en nuestros entornos que tiene, digamos, una manera para la dicción un poco más dificultosa, ¿sí? Esos que a veces decimos jocosamente que es que hablan como en letra pegada, ¿sí? Personas ellos o nosotros mismos que no tenemos las mismas habilidades comunicativas, ¿sí? Estas personas, ¿cómo se pueden ver entonces abocadas a un proceso comunicativo cuando además están con un tapabocas? ¿Cómo es ese esfuerzo que tienen que hacer para que el mensaje, incluso ese mensaje sea claro, ¿sí? Para darse a entender. ¿Cómo lo podemos nosotros entonces hacer? ¿Cómo podemos entender la manera como se está comunicando el otro cuando además ese proceso comunicativo no lo estamos llevando a cabo por los mismos canales que lo llevamos antes de la misma manera, sino cuando lo estamos dando por un medio como el Internet? Internet que nos presenta y hemos visto problemas técnicos como muchas veces la baja señal. Una baja señal que afecta en el tono, una baja señal que muchas veces está afectando el volumen, está afectando la imagen y tantos factores externos que no hacen parte de las habilidades comunicativas que en otro tiempo nosotros podamos exhibir. Por el contrario, hace que esas habilidades comunicativas que antes teníamos pasen a un segundo plano y ya no podamos hacer gala de ella. Eso solo sin tener en cuenta esos ruidos ambientales, porque se nos ha vuelto también parte del paisaje, que mientras estamos en una conferencia, una videoconferencia, una capacitación, ¿sí? Es inevitable que suene el timbre, es inevitable que el niño llore, que el perro ladre, que el carro pite, o que pase
la persona que está buscando también sobrevivir en este tiempo de pandemia a partir de sus productos o llevando serenatas, ¿sí? Es difícil entonces los procesos comunicativos de esta manera. Cuando alguien me dice, no, es que a mí me da pena porque yo estaba en una clase y ocurrió esto, pero otro reflexiona y dice, pero es que, a ver, el hogar de uno, la casa de uno, y en particular su habitación, eran espacios que se respetaban como algo muy privado, en lo cual nadie tenía acceso. Pero entonces sucede que tras la pandemia y el trabajo en casa, algunas familias que tienen varios de los miembros que tienen que estar adecuando sus sitios de trabajo, terminan por tener en la misma casa 1, 2 y hasta 3 estudios, bibliotecas o sitios de trabajo, muchos de los cuales tienen que improvisarlos. ¿En dónde? Al lado de sus propias habitaciones. Entonces ese espacio privado se vuelve un espacio casi que público. Entonces alguien decía, no, pero ¿por qué a usted le tiene que dar pena, cierto? Si el otro es el que se le está metiendo a su espacio vital. Son asuntos que están ocurriendo, que nos están ocurriendo, que tienen que ver precisamente con la comunicación y con esas habilidades comunicativas, con entender lo que nos pasa a nosotros y entender lo que le pasa también al otro. Nos damos cuenta entonces que uno de los cambios más significativos en este tiempo ha sido la ausencia o la pérdida de lo no verbal en la comunicación. Eso es vivenciado por muchas personas como una herida en el ser, ¿sí? Muchas veces, y decía ahora, precisamente por la falta de reconocimiento de lo que nos está pasando a nosotros, terminamos por minimizar lo que le pasa a ese otro, por no entender o por no escuchar lo que le está pasando al otro. Y realmente, sin ser dramáticos, muchas personas lo experimentan como una pérdida tal, como una influencia tanto, que si miramos historias clínicas y todo lo que está llegando a manos de psicólogos y psiquiatras, nos damos cuenta cuán profundo es el impacto en tantas personas que, de acuerdo a su estructura de personalidad, les ha sido mucho más difícil afrontarlo. Vemos entonces que lo verbal ya no alcanza muchas veces a expresar lo que antes estábamos acostumbrados a expresar. Tenemos tantas cosas en la cabeza, ¿sí? Que tales circunstancias entonces nos interrogan acerca del saber, ¿sí? O sea, ¿cuál es el saber entonces que nosotros tenemos en este tiempo? ¿Dónde quedó ese saber otrora que nosotros teníamos y del cual tal vez hacíamos gala, ¿sí? Interroga ese saber para poder hablar del saber hacer, ¿sí? Porque es que se nos está pidiendo entonces que sepamos hacer, que hagamos cosas. Y también entonces nos interroga sobre el saber ser en términos de la comunicación. Y particularmente a los profesionales del humano nos está convocando al saber crear. Es decir, al planteamiento de muchas más nociones, de muchos más conceptos, pautas, protocolos, maneras, elementos, cosas que estén respondiendo a los desafíos que esta transformación está sugiriendo en el proceso comunicacional. Entonces se trata de un proceso en construcción, se trata de un proceso que tenemos que empezar en este momento a escribir, incluso una historia para las próximas generaciones, porque ha representado un cambio radical en todo lo que tiene que ver con nuestras costumbres, con nuestra cultura, con la forma de ver el mundo. Por eso, como profesionales del humano, tenemos que asumir una actitud responsable de identificación, de aceptación, de valoración del cambio y de esos nuevos elementos que presenta el proceso comunicacional. Pero ojo, insisto, todo desde nuestras propias limitantes y desde nuestras propias emociones, para poder reconocer al otro como alguien que requiere no solamente actitudes particulares en las actuales circunstancias, sino de ese acompañamiento en la búsqueda de lo que todos anhelamos, y es un nuevo equilibrio donde realmente el mundo pueda ser sanado, que es la esperanza que en este momento nos están aportando a partir del gobierno y de los medios. Bueno, entonces, pues no sé, me atrevo a plantear para terminar un par de conclusiones que van más allá de este espacio, de este momento, a simplemente poner como un alto en el camino, porque como proceso
como les digo, apenas lo estamos escribiendo. Pero es importante plantear que para los nuevos tiempos debemos tener nuevas alternativas. No podemos pensar en el avance de la sociedad sin que primero nosotros avancemos, ¿sí? Entonces es necesario asumir el cambio, cambiar ese chip para lograr nuevos equilibrios, aunque en ocasiones nos duele y nos angustia. Y siempre será necesaria una actitud responsable de nuestra parte, y ello implica el saber y entender lo de nosotros mismos en principio, para poder saber entender y tratar a ese otro que también como nosotros está sufriendo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Cedo la palabra a la doctora Mónica Alessandra para que continúe con la parte de las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Mena. Y vamos al fragmento de las preguntas. Son las que tenemos, pues, que han reiterado más en el chat. Primera, ¿los cambios que ha traído la pandemia en la comunicación son favorables o desfavorables al vínculo social? Pues a ver, vemos que desde pues, ambas cosas, ¿cierto? Lo podemos mirar desde el punto de vista favorable, y es que ha habido un gran desarrollo tecnológico, pues si hablamos del campo empresarial, un gran desarrollo tecnológico, un desarrollo técnico muy grande, lo que es las redes de información, los sistemas, las bases de datos. Esto ha tenido forzosamente, inesperadamente, un desarrollo tal que se ha podido ya, digamos, llegar a muchas más personas con una gran calidad comunicacional y a un mayor número de personas. Nos dimos cuenta que fue algo tan acelerado porque las plataformas que en otro momento teníamos, pues necesariamente colapsaron, ¿sí? Muchos en nuestros campos de trabajo nos dimos cuenta cómo ya no había capacidad, cómo se nos caían las redes en todo momento, cómo teníamos entonces una reunión y entonces se nos cortaba, y cómo cada vez entonces se han ido fortaleciendo. Eso en cuanto a lo positivo, ¿cierto? En cuanto a la ventaja, a lo positivo que ha habido, pero en cuanto a lo negativo, ha habido una gran disminución de todo lo que tiene que ver con la posibilidad de comunicación no verbal, que como lo planteaba inicialmente, dentro de la comunicación ocupa el mayor porcentaje, ¿cierto? Entonces nos hemos estado también teniendo que ver incluso con la palabra, alidias, que es lo que menos porcentaje ocupa. Entonces un gran esfuerzo, unos grandes limitantes y una gran carga de angustia y de ansiedad. Ese sería como uno de los principales efectos negativos. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cuáles son los principales retos desde las competencias profesionales? Bueno, pues desde lo profesional tenemos necesariamente que enfrentarnos a nuevas conceptualizaciones, a nuevas reflexiones, nuevos planteamientos de una nueva realidad, a cambiar el chip nosotros para poder propiciar que en el otro se cambie, pero que definitivamente tengamos en cuenta que la comunicación es el elemento fundamental, el motor fundamental para el intercambio humano. Tener en cuenta que el cambio es algo inevitable y que tenemos que estar preparándonos, pero de una manera conjunta con ese otro, para poder buscar unas alternativas más funcionales a las actuales necesidades. Y algo muy importante es tener en cuenta que la falta de claridad en el mensaje termina por anular su eficacia y por llevarnos a altos niveles de angustia y ansiedad. Nos damos cuenta que a veces nos quedamos rato hablando con una persona, tal vez de nuestra familia o de nuestro entorno laboral, que es lo más próximo, pero después de hablar tantas cosas, uno dice, no entendí, me quedé como en las mismas, ¿sí? O pensé que me di a entender con el otro, y el otro es el que dice, pero y entonces, ¿sí? Es eso. El reto es como en ese sentido, entonces, procurar por la claridad en la comunicación, por el respeto de lo que le está pasando al otro y del esfuerzo que también está haciendo por comunicarse. Última pregunta, doctor. ¿Cómo abordar el duelo por los tiempos pasados? ¿Cómo elaborar el duelo por los tiempos pasados? Bueno, pues yo pienso que
Lo fundamental es que sigamos luchando como contra ese gran temor que tiene, pues que es con natural a la especie humana, y es el miedo al cambio, ¿sí? Eso forma parte como de la naturaleza. Estamos acostumbrados a nuestra zona de confort, al status quo, a mantenernos como en el status quo, y no nos damos cuenta que más allá de otro Greenfesten, pues los tiempos van cambiando y muchas veces pueden cambiar para bien. Y que, bueno, si bien se dice y es verdad que las cosas no van a volver a ser como antes, también es cierto que las cosas también van a volver, ya también pueden cambiar para bien y pueden ser muchísimo mejores. Entonces es como ese llamado a que nuestros equipos de trabajo y en la relación con nuestros usuarios asumamos una actitud mucho más positiva en adelante, de respeto, de mucha paciencia, pero sobre todo de mucha escucha con ellos. Muchas gracias. Un saludo y un agradecimiento especial al doctor Albey Mena Bedoya por su clara y ponderada explicación sobre la importancia de la comunicación, cuyos cambios más significativos han sido la ausencia de la riqueza de lo no verbal en la comunicación, lo que es vivenciado por muchos como una herida en el ser. Tal circunstancia interroga el saber hacer y el saber ser de esta comunicación. Particularmente convoca a los profesionales que intervienen lo humano al saber crear, es decir, al planteamiento de nociones, conceptos, pautas, protocolos, maneras y elementos que responden a los nuevos desafíos que esta transformación sugiere en el proceso comunicacional. De nuevo, doctor, nuestros agradecimientos. No, que con mucho gusto, y espero que esto sirva como punto de inicio para muchas más reflexiones de mayor profundidad y de mayor utilidad para nuestros entornos con nuestros equipos de trabajo y nuestros usuarios. Gracias, doctor. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los seguimos invitando para que nos acompañen a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias por su compañía y un feliz resto de día.